y saber que existen distintas maneras de entender el mundo, quizás unas más acercadas a la verdad que otras, pero en sí, el conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. En la vida se vive de todo, pero no siempre se aprende de todo. Por eso te invito a que seas una persona capaz de integrar los conocimientos del día a día en tu persona mediante la reflexión. Que el conocimiento esté vivo en tu vida y que te cultives diariamente, ya que a través del conocimiento puedes hacer grandes cosas. Conoce sobre la ciencia, conoce sobre tu persona, aprende de tu escuela, de tu familia, de tus amigos y llévate lo mejor. Al final del día, con todo ese conocimiento en tu cabeza, serás tú el que separe qué te sirve y qué no. Es cuando aprenderás a ser una persona con criterio, que sabe manejar el conocimiento para su provecho. De esta manera entenderás que si bien está bien aprender de la ciencia, ya que es fascinante, también te darás cuenta que es fascinante aprender de todas las áreas del conocimiento. Ser una persona autodidacta y curiosa que busca conocer el mundo y cómo ser mejor para el mundo. Pues el objetivo de la formación en el conocimiento es formarte a ti como persona, pues humanos hay muchos, pero personas pocas. La persona es entonces un individuo humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral. El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta. Muchas gracias por verme. Bien, entonces aquí vimos esta parte de los tipos de conocimientos, el conocimiento, que es bastante importante, pues, no quedarnos solamente en lo que nos dicen o lo que, por ejemplo, aquí nosotros hablamos, sino ir más allá, investigar más allá, para no quedarnos con lo poco, sino ir por lo más profundo y pues aprender siempre de todo lo que nos rodea, ¿no? Claro, conviene más aprender las cosas buenas, ¿no? Y pues lo que no nos sirve, desechar. Ya les estoy compartiendo las diapositivas, todavía no. ¿Listo? Vale. Sí, ya, profe. Ok, gracias. Entonces, ya vimos esta parte de los tipos de conocimientos. Y bueno, en el video vimos que hay estos tipos de conocimientos, ¿no? El intuitivo, el empírico, el religioso, el filosófico y el científico. El conocimiento intuitivo, pues ya vimos, se refiere más a la vida cotidiana, a la intuición, a lo que realmente nosotros estamos viviendo día a día, mientras que el empírico viene dado, perdón, se pasó de diapositiva. Bueno, el empírico viene dado por esas experiencias, por ese conocimiento que se puede comprobar. Ahora, el conocimiento religioso, pues, va a producir creencias, va a producir confianza, va a estar basado en una fuerza o en una entidad divina. El filosófico identifica y plantea problemas, es un conocimiento crítico. Recordemos que la filosofía es ese amor a la sabiduría en donde nosotros nos hacemos preguntas y buscamos su respuesta a través de la reflexión. El conocimiento científico es un conocimiento sistemático. Aquí vamos a tener el método científico del cual hemos estado hablando en clases anteriores. Ahora bien, la ciencia va a ser ese conocimiento que está probado, que es sistematizado, que además es universal porque puede ser reproducible y es objetivo, ¿vale? ¿A qué se refiere todo esto? A que la ciencia
va a tener un orden establecido, por eso es sistematizado, es universal, porque en todo el mundo nosotros, al hablar de ciencia, estamos hablando el mismo lenguaje. Va a ser reproducible, ¿por qué? Porque si yo hago un experimento justo aquí, este experimento debe, si se siguen los mismos pasos, debe salir exactamente igual o con resultados muy parecidos en otra parte del mundo. Y debe ser objetivo para buscar pues este resultado, para buscar este conocimiento, ¿vale? Entonces, esa es la ciencia. Ahora, en la ciencia hay varios elementos, o la ciencia tiene varios elementos. Estos son los elementos. Por ejemplo, el conocimiento de la ciencia es fáctico. ¿Por qué? Porque va a partir de los hechos dados en la realidad, es decir, no de imaginación, de fantasías o de ilusiones, sino de lo que se está viendo en ese momento, de los hechos que están aconteciendo en ese preciso instante. Ahora bien, la ciencia también es trascendente. ¿Por qué? Porque va más allá de los hechos, sí. Parte de los hechos, pero va más allá. No solamente lo que está ocurriendo, no solamente lo que se está viviendo o lo que se está viendo, sino qué hay detrás de todo esto, qué hay de fondo de todo esto y qué es lo que origina dicho hecho o dicha acción. ¿Qué es lo que está originando? También la ciencia es analítica. ¿Por qué? Porque así como es trascendente, va a descomponer y recomponer el objeto estudiado. ¿Por qué se dice que lo va a descomponer y a recomponer? Porque al descomponerlo va a ir más allá de lo que se ve del objeto, es decir, va a ir a su centro, va a ir a sus raíces, va a ir a aquello que lo está conformando, por ejemplo, las moléculas, por ejemplo, los átomos, las partículas atómicas, partículas subatómicas, va a ir a lo más profundo que se pueda con los recursos que se tienen hasta ahora, y de ahí va a desglosarlo de tal manera que nosotros podamos saber de qué se compone dicho objeto y por qué su forma, por qué su tamaño, por qué su color, por qué su función, para a partir de ahí volverlo a reconstruir y decir, es por esto que las moléculas están formando enlaces, estos enlaces tienen muchas fuerzas, producen cierta energía, si se rompen, si se unen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la ciencia, por eso se dice que es analítica. Además, la ciencia debe ser clara y precisa. En la ciencia, recordemos que no va a caber esa imprecisión o estas vaguedades o ambigüedades. Dentro de la ciencia no se vale el yo creo, el yo pienso, sino según lo recabado, según los estudios dados, según lo experimentado, según los resultados del experimento, se tiene que, no es lo que yo piense, no es lo que yo esté viendo, sino según los resultados se concluye que dicho compuesto, dicha sustancia es útil para el crecimiento de las plantas, por ejemplo, qué sé yo, cualquier objeto de estudio que se esté analizando. Además, la ciencia también es simbólica. ¿Por qué? Porque requiere de símbolos para que su explicación pueda ser, pues, amplia. Sabemos que, por ejemplo, la temperatura se va a representar con una T mayúscula y eso va a ser igual para todo el mundo. Bueno, todo el mundo que tenga este tipo de escritura, porque si ya nos vamos con los jeroglíficos, por ejemplo, en China o, por ejemplo, en cualquier otro país que tenga jeroglíficos diferentes, aunque aún así la temperatura sigue siendo esa T, debido a que la ciencia tiene este lenguaje que es universal, ¿vale? Además, bueno, estos símbolos. Además, la ciencia es comunicable. ¿Por qué? Porque se dirige a todo el mundo. Es por eso que se tienen avances tecnológicos, avances científicos. Es por eso que, por ejemplo, las vacunas, en este caso la vacuna contra COVID, ha tenido mayor avance
pues en diferentes países. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se han tenido, por ejemplo, de cómo actúa este virus, pues se compartieron entre varios países. De hecho, durante el año pasado, cuando comenzó todo esto de la pandemia y la búsqueda de la vacuna, todos estos recursos, todas estas investigaciones, todos estos papers y todos estos artículos del virus, se pusieron en una plataforma de manera gratuita. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estuvieran buscando la cura, buscando la vacuna para este virus, pues tuvieran acceso a esta información y les fuese más sencillo, más fácil llegar a los resultados que hoy se están viendo. Entonces, ¿por qué? Porque los artículos científicos, los papers, las publicaciones, las revistas tienen un costo y pues no todos tienen acceso a ellos. Pero pues aquí vemos que es comunicable, todo el mundo pudo acceder a esta ciencia, o bueno, a este conocimiento. También la ciencia es verificable, ¿por qué? Porque el objeto de observación y más bien porque la ciencia, todos aquellos que se dedican a la ciencia y sobre todo aquellos que verifiquen que los resultados sean confiables, pues van a tener a la ciencia en observación y además en experimentación. Es decir, todos los experimentos que se tienen, pues se repiten y se reproducen. ¿Para qué? Para verificar que los resultados sean correctos. No es como que hagan una sola vez el ensayo y ya con eso tengan resultados verificables y ya no haya problemas. No. Estos experimentos se repiten y se repiten y se repiten cierto número de veces para decir que los resultados son correctos o que son aceptables. Ahora bien, la ciencia es metódica. ¿Por qué? Porque todo se planea, todo se organiza, no es como de, bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo creo que le voy a poner agüita. Tal vez lo caliente, a ver qué pasa. No, sino que ya se tiene planeado, ya se tiene organizado. Primero, no sé, se ajusta el pH, después se calienta a tantos grados Celsius por tanto tiempo. Después se pasa por un filtro de membrana fina de, no sé, un poro de tal tamaño. Perdón. Perdón. Después se toman muestras y se pasan por el espectrofotómetro para medir su turbidez y a partir de ahí sacar no sé cuántos microorganismos están en esta sustancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya se tiene este procedimiento, ya se tiene esta metodología. Además, la ciencia es explicativa. ¿Por qué? Porque demuestra de manera satisfactoria los hechos. No es como que diga, pues tal vez aquí puedan haber microorganismos, pero no se sabe. Eso no es ciencia, ¿no? Ciencia o el conocimiento científico, pues ya me da resultados. Se midió la turbidez de dicha agua, se midieron las colonias que se formaron, se sembró en agar, en placas o en medios de cultivo para saber cuántos microorganismos había en esta botella de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya me está explicando. Además, la ciencia o el conocimiento científico es predictivo. ¿Por qué? Porque puede ir desde el presente hacia el pasado o hacia el futuro. Es decir, a partir de lo que se conoce hoy, de lo que se sabe hoy, se puede retroceder y decir, por ejemplo, las eras mesozoicas, la era jurásica, la era todas estas eras, nosotros las podemos descubrir a partir de los conocimientos que tenemos hoy, a partir de, por ejemplo, la paleontología, donde se han encontrado distintos restos de distintas culturas, de distintas civilizaciones, de distintos animales o seres que vivieron en el pasado, y a partir de esto se puede deducir el pasado. Pero también a partir de lo que hoy conocemos se puede deducir el futuro. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos la tecnología, está avanzando a pasos agigantados. Hoy tenemos, por ejemplo, los viajes al espacio. Entonces, en un futuro
según la ciencia, pues, pues ya está habiendo, de hecho ya está. Se tienen los viajes al espacio como turistas, ya se tienen los viajes planeados al espacio como turistas. Por ejemplo, ya se tiene esto del chip en el cerebro para poder controlar ciertos móviles, ciertos artefactos que están conectados con nuestras neuronas, etcétera, etcétera. Todo esto se viene a partir del conocimiento de hoy, lo que va a suceder en un futuro. Ahora bien, la ciencia también, o el conocimiento científico también es abierto. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionábamos anteriormente, está en evolución y en cambio permanente. La ciencia es útil, ya que aporta y contribuye a mejorar la sociedad. De hecho, todos los descubrimientos científicos, todo el conocimiento científico, pues está dirigido, o su objetivo es que la sociedad mejore y que las oportunidades de las personas sean mayores y que además el conocimiento sea para todo el mundo. Esto es el objetivo de la ciencia, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Vale, Esdras, Luis Ángel, Edgar, dudas, preguntas hasta aquí. No, ni una. No. ¿No? No, hasta ahorita no. Ok, vale. Bien, ahora, vamos a ver de qué se trata esto de las humanidades, que es la cualidad del ser humano. Las humanidades van a hacer este estudio de la condición humana, de su cultura, de su comportamiento en la sociedad, que es lo que mencionábamos desde el principio, ¿no? Aquí el humanismo es reconocer el valor del hombre a través de sus obras más importantes, como las que plasma en el arte, como lo mencionábamos, por ejemplo, en literatura, que el ser humano plasma sus sentimientos, sus emociones, plasma su ser en las obras artísticas. Además, las humanidades no tienen una aplicación práctica inmediata, sino que sirven más para comprender el mundo. ¿Por qué? Porque estudia esta relación que hay. Aquí, dentro de las humanidades, se van a emplear métodos tanto analíticos, críticos y especulativos. ¿Para qué? Para poder estudiar al hombre y a la naturaleza del ser. Estos son las humanidades. Ahora, dentro de las humanidades, vamos a encontrar, como les mencionaba, la literatura, la filosofía, la historia del arte, la lingüística, la pedagogía e incluso la teología. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de las humanidades. Ahora bien, después de esto tenemos a las ciencias formales. Las ciencias formales van a ser estas disciplinas que estudian el pensamiento, los planteamientos lógicos y los signos usados para explicar fenómenos a través de los conceptos científicos. Aquí, estas ciencias formales van a ser racionales, sistemáticas y sus resultados son verificables. Sus objetos de trabajo son pues abstractos. ¿Por qué? Porque solamente existen en la mente humana. No es como que existan físicamente, sino que dentro de la mente humana, dentro de este pensamiento, de este proceso cognitivo, se dan el objeto de estudio, que es más abstracto. Entonces, aquí vamos a utilizar el razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular. Las ciencias formales, o dentro de las ciencias formales, vamos a encontrar a las matemáticas, a la lógica y a las ciencias de la computación. Aquí encontramos a estas ciencias dentro de las formales. También, además de las formales, tenemos a las ciencias fácticas.
Las ciencias fácticas o empíricas van a ser aquellas en las que el objetivo es conseguir una reproducción, ya sea mental o artificial, de los fenómenos de la naturaleza. Aquí, esta reproducción busca, pues, comprender estos mecanismos que intervienen en los fenómenos naturales. Se ocupan de la realidad constatable y experimentable, a diferencia de las ciencias formales. Las ciencias formales dijimos que su objeto de estudio está en la mente, son cuestiones abstractas. Pero las ciencias fácticas van a ser la realidad constatable y experimentable, los fenómenos que ocurren en la naturaleza, los fenómenos físicos, incluso los fenómenos químicos. Aquí, las ciencias fácticas, pues sus herramientas van a ser la lógica y los procesos formales del método científico como, bueno, así como las herramientas para sostener sus estudios. Entonces, dentro de las ciencias fácticas, vamos a tener, sí, a las ciencias sociales, pero también a las ciencias exactas. Tenemos ambas partes. Ahora bien, las ciencias fácticas y las ciencias las ciencias formales. Las ciencias formales y las ciencias fácticas se van a ayudar entre sí, sobre todo las ciencias exactas. ¿En quién? Pues, por ejemplo, en las matemáticas se ayuda mucho, o en las ciencias computacionales también se ayuda, y también en la lógica. Así que estas ciencias fácticas y ciencias formales van de la mano. Sin embargo, como ya dijimos, se diferencian en estas cuestiones, que las ciencias formales son, su objeto de estudio es más abstracto, más del pensamiento, y las ciencias fácticas, su objeto de estudio es más constatable, más experimentable, como los fenómenos de la naturaleza. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. No, ni una. ¿No? ¿Segurísimos? No, sí. Ninguna. ¿No? Vale. Entonces, ahora vamos a ver las diversas o algunas de las ciencias sociales. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, la economía. La economía viene de las palabras o de las raíces griegas oikos y nemo. Oikos es casa y nemo es administrar, no es buscando a Nemo, pero sí la palabra nemo. Entonces, con lo que en totalidad su significado sería administración de la casa. Eso sería economía, en sus rasgos, digo, en sus raíces griegas. Sería administración de la casa. Ahora, ¿qué campos de estudio tiene la economía? Sus campos de estudio van a ser la economía política, la microeconomía, macroeconomía y el comercio internacional. Esos son los campos de estudio de la economía. Pero dentro de la economía tenemos, por ejemplo, o más bien tenemos a la producción, la distribución y el consumo. Dentro de la producción, la producción va a ser esta transformación de la materia prima, ¿vale? Mientras que la distribución va a ser la división de lo producido entre los factores de la producción. El consumo va a ser la utilización de los satisfactores creados. Ahora, vamos a desglosar un poquito más. Por ejemplo, la producción dijimos que es la transformación de la materia prima en la que la materia prima puede provenir ya sea de la tierra o la naturaleza, en donde tenemos elementos preexistentes. Aquí, esta materia prima, nosotros vamos a tener este trabajo de qué, pues de procesarla, para qué o cómo se hace esto. Bueno, nosotros, o más bien el ser humano, va a relacionarse con la naturaleza por medio de herramientas. Por ejemplo, en un campo de algodón. No sé si ustedes hayan visto
o hayan estado en algún campo de algodón alguna vez, o hayan visto algún video de los campos de algodón, de cómo se recolecta el algodón. Pero pues ahí hay más, yo he visto, no he estado en un campo de algodón, pero yo he visto hay más mujeres que hombres, entonces recolectando estos frutos del algodón, pues es el algodón en sí. Pero para recolectarlos, pues necesitan quitarle todas estas semillas que tiene. ¿Por qué? Porque no es el algodón así como lo conocemos, limpio, sin manchas, sin basuritas, no. O sea, tiene semillas, tiene hojas, tiene varias cosas que pues son propios de la planta. Entonces, para poder comercializarlo, necesitan limpiarlo. Y para poder limpiarlo, necesitan pues de distintas herramientas. Primero que nada, y lo principal, pues son sus manos, donde empiezan a quitar las semillas, pero también hay maquinaria que es especializada para esto. ¿Para qué? Pues para que el algodón esté limpio y se pueda comercializar. Así que ese sería el trabajo. Ahora, el capital van a ser estos recursos económicos que se tienen, pues para transformar la materia prima. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, bueno, no se me viene nada a la mente. Por ejemplo, los cafetales o los viñedos, por ejemplo, ¿no? Dentro de los viñedos, pues tenemos a la cosecha de la uva y de acuerdo al tipo de uva que se esté cosechando, de acuerdo al tipo de uva que se tenga, pues se va a producir cierto tipo de vino, ¿cierto? Cierto tipo de bebida alcohólica. Pero para ello necesitan, pues, regar el cultivo, cuidarlo, tener ciertos abonos en el suelo para que esté enriquecido, tener cierta estructura, ¿para qué? Para que los viñedos pues crezcan a una altura, con una temperatura, quizás necesiten cubrirlos o quizás no, dependiendo de la zona. También, bueno, eso, el tiempo que tarda en crecer, el tiempo que tarda en madurar, además de eso, pues ya, ¿no? Ya tenemos la uva, ya todo, pero ahora, pues, la maquinaria necesaria para aplastarla. ¿Y qué tal que es un viñedo turístico en donde las personas van y, pues, ellos mismos hacen cierto proceso para el vino, para elaborar el vino, por ejemplo, aplastar las uvas y ya. Esa parte, filtrar, dejar reposar, dejar fermentar, extraer un fermento anterior, ¿para qué? Para que el nuevo fermento se lleve a cabo, el almacenamiento de estos vinos, no sé, a cierta temperatura, con cierto grado de luz, porque no le debe dar la luz directa, en ciertos barriles, no sé, etcétera. Todo este proceso que conlleva la elaboración del vino, además del tiempo de añejamiento para decir, este vino es de tal tipo, este vino es de otro tipo, este vino es de otro tipo y tiene tanto tiempo de añejamiento, este es un vino joven, un vino añejado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este proceso conlleva, para este proceso se necesita del recurso económico, pero claro, no solamente el recurso económico, como ya habíamos visto en otras materias, con ustedes todavía no, bueno, se necesitan pues recursos materiales, recursos humanos y sí, recursos económicos. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo todo este procedimiento, toda esta producción. Y también se necesita la parte de la distribución. ¿O cómo es esto? Pues, ¿cómo se va a dar? Ah, caray, ya todos me apagaron su camarita. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a comercializar? Y de ahí, pues el consumo. Es decir, la utilización de estos vinos, o bueno, de estos productos que se han dado, y cómo van a satisfacer a el cliente final. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? Está muy bien explicado. No. Ok, vale, entonces,
De aquí vamos a tener otra ciencia social. Sí, ciencia social, que sería el derecho. El derecho tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas. Aquí vamos a tener el método aplicado, que sería, o más bien, el método aplicado va a ser dogmático, exegético y sinóptico. Dogmático, ¿por qué? Porque se basa en argumentos. Exegético, porque se basa en la interpretación de algunos documentos, textos o leyes. Y sinóptico, porque sintetiza las legislaciones, ¿para qué? Para poder argumentar. Por eso que tiene este método aplicado. Ahora, las normas van a ser reglas esenciales para la vida en sociedad. ¿Qué van a tener estas características? Estas normas van a ser autónomas, pero a la vez van a ser heterónomas. Van a ser unilaterales, pero a la vez van a tener bilateralidad. Van a ser interiores, pero también van a ser exteriores. Van a ser incoercibles, pero también van a ser coercibles. Tienen una dualidad. ¿Por qué? Porque son autónomas, ya que el individuo, nosotros, somos libres y tenemos, bueno, somos libres, tenemos libre albedrío para decidir obedecerlas o no. Pero también son heterónomas, ¿por qué? Porque las dicta alguien y pues los demás tenemos que obedecerlas. Es unilateral porque nadie impone su cumplimiento, sin embargo es bilateral porque se imponen deberes y se conceden facultades, es decir, no te están obligando a llevarlas a cabo, a cumplirlas, pero si no lo haces, entonces hay consecuencias, pero si sí lo haces, hay estas facultades o estos derechos que tienes como ciudadano. También las normas son interiores y exteriores. Interiores porque vienen de la intención de la persona, es decir, si quieren obedecerlas o no. Y exteriores porque esta intención de obedecerlas o no se manifiesta con la conducta. Las normas van a tener, o más bien, son incoercibles, pero también coercibles. Incoercibles porque no se aplica una fuerza para cumplirla, pero son coercibles porque se aplica la fuerza para cumplirla. Entonces tenemos esta dualidad. Nadie te obliga y nadie te está apuntando con una arma para que cumplas las normas. Pero si no las cumples, entonces sí hay una aplicación de la fuerza. ¿Para qué? Pues para que las cumplas, ¿no? O para que dejes de no cumplirlas, por ejemplo. Esta es la dualidad de las normas. Ahora bien, la clasificación del derecho. Tenemos al derecho público, constitucional, el mercantil, el penal, el civil, el derecho del trabajo, el agrario, el derecho público y privado. Estos son los tipos de derechos que tenemos. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna duda, profe. ¿No? ¿Segurísimos? Esdras, Luis Ángel, José Manuel. ¿Dudas? No, ni una. Ninguna. De acuerdo. Bien, ahora, tenemos a las ciencias políticas. Las ciencias políticas o la politología, pues como ya lo sabemos, se va a dedicar a la política. Es una ciencia social interesada en el estudio de los aspectos teóricos y prácticos de la política. Aquí sus métodos de análisis más usados son pues los experimentales, en donde a través de experimentos, ya sea sociales o situaciones simuladas, van a cotejar las reacciones de las sociedades. Por ejemplo, en las experimentales, cuando, no sé, una situación social, por ejemplo, bueno, esto va tanto en la experimental como en la estadística. Por ejemplo, en los votos del pasado 6 de junio, ¿sí fue 6? ¿No? Creo que sí fue el 6. Bueno, en estas votaciones pasadas, pues antes de las votaciones se hacen encuestas, se hacen estas estadísticas en donde, por ejemplo, se nos pregunta, ¿no? ¿Por qué si hoy fueran las elecciones,
¿por qué partido votarías? ¿No? O, por ejemplo, supón que tal partido tiene tal propuesta, ¿tú cómo actuarías frente a dicha posición? Entonces, estos son experimentos y estadísticos, o bueno, este es el método experimental y estadístico de las ciencias políticas. ¿Para qué? Para tener resultados y decir, no sé, en el estado de Hidalgo la mayoría son priistas, en el estado de Puebla la mayoría son panistas, o en el estado de Guerrero, la mayoría, en el estado de Guerrero la mayoría son, no sé, morenistas, por ejemplo, ¿no? Y así por cada partido. Entonces, aquí tenemos estos métodos de análisis que usan las ciencias políticas. Además, tenemos otro método, el de comparados, que a través del análisis comparativo entre dos o más situaciones políticas que resultan de interés, como ya lo mencionamos, lo más reciente ahora fueron las votaciones. También los históricos, a través de la revisión bibliográfica, se va a tener estas situaciones políticas pasadas, por ejemplo, el receso económico, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco, por ejemplo, la matanza de los 43 estudiantes, ¿sí fueron 43? Sí, ¿no? ¿43 o 41? No, 43, ¿no? Bueno, este hecho, queramos o no, fue político, o tiene parte política. No sé, muchos hechos que han ocurrido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y que no se debieran repetir. Sin embargo, sí se repiten. De diferente manera, pero sí lo hacen. Bien. Ahora, sus principales áreas de investigación serían, es que me cansé de estar sentado aquí. Sus principales áreas de investigación serían, pues, el poder político, y también cómo es que se obtiene este poder político, la autoridad y la legitimidad del poder, el origen y el funcionamiento del Estado, la administración pública, el comportamiento político de las sociedades, la comunicación política y la opinión pública y las relaciones internacionales. Estos son los campos de estudio, de investigación de las ciencias políticas. Como les mencionaba, pues a través de estos métodos de análisis que utiliza, nosotros podemos saber pues el comportamiento político de las sociedades, como ya poníamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tales estados, la mayoría son de tal partido. Y, por ejemplo, ustedes no sé si vieron esta parte de la Ciudad de México, el Estado de México, en donde la mitad fueron hacia Morena o tuvieron preferencia por, creo que por Morena, y la otra mitad por otro partido, o creo que se fue la alianza, no sé. Pero se vio muy marcada esta diferencia a la mitad de este estado. Entonces, ahí podemos ver ese comportamiento político de las sociedades. Además, por ejemplo, las relaciones internacionales, que, por ejemplo, ahorita no recuerdo a dónde el presidente de la República mandó